Muy bien. Yo quiero que abra su Biblia en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. ¿Ya está ahí? Yo todavía no he llegado, me entretengo acá buscando otras cosas. Muy bien. Yo quiero hablar y cerrar esta serie de mensajes que hemos estado llevando a lo largo de las últimas semanas, donde hablamos de Salmos capítulo 2, donde hablamos de Joel capítulo 2 y donde hoy vamos a hablar de Hechos capítulo 2. Aunque, como dije la semana pasada, no son pasajes que están entrelazados directamente, no hay una relación, no hay una concordancia, no están interconectados el uno con el otro, pero las actividades que vemos en Salmos capítulo 2, lo que vemos, la dinámica que vemos en Joel capítulo 2 y capítulo 3, te amo con todo mi corazón. Bueno, ya se me olvidó que iba yo a decir. No, no es cierto. Pero las cosas que vemos en Salmos capítulo 2, en los tiempos de crisis, la dinámica que vemos en Joel capítulo 2 para vivir una vida de arrepentimiento y a lo que Dios nos está llamando, y cómo estos momentos complicados por los que Dios permite que atravesemos en algunas circunstancias son una invitación para volver nuestro corazón al Señor, para volvernos total y completamente al Señor, que no es suficiente rasgar nuestras vestiduras, sino que hay que rasgar también el corazón, y que no solamente es caminar en dirección opuesta a lo que estoy oyendo de Dios, sino que estos días de crisis que parece que a Dios lo sacaran del control, pero la realidad es que Dios sigue teniendo un plan y su plan está en acción, y ese plan tiene algunas dinámicas como el arrepentimiento que terminan por volver el corazón del hombre al Señor, terminan por provocar Hechos capítulo 2. Ahora, el contexto de Hechos capítulo 2 son los discípulos en el aposento alto. ¿Alguien se acuerda de esa historia? ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Los discípulos en el aposento alto, después de que Jesús había sido crucificado, había muerto, estado en la tumba por algunos días, había resucitado, había estado con ellos por 40 días, predicándoles de un reino, de una forma que a lo mejor por los últimos 3 años y medio ellos no habían experimentado. Ahora no era solamente Jesús, no era Dios encarnado solamente hablando con ellos. Ahora era Cristo ya resucitado. Ahora era el Mesías expresando su naturaleza, su plenitud, teniéndolo con ellos 40 días, hablándoles de pruebas y dándoles cosas del reino. Y de pronto Él asciende al Padre, y antes de irse les dice: no se vayan. Ahora, es ahí donde entran algunas cosas medio complicadas a las que la Biblia y el estudio de las escrituras le llaman tensiones. Porque Mateo capítulo 28, Jesús les dice: vayan a todas las naciones, prediquen el evangelio, hagan discípulos de todas las naciones. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mateo 28 los empuja a salir, pero en Hechos capítulo 1 les dice: no se vayan. Entonces, o vamos o no vamos. Entonces esas tensiones se resuelven con el entendimiento de: sí vayan, pero no vayan sin el Espíritu Santo. Vayan, hagan discípulos, pero vayan acompañados del Espíritu Santo. No lo hagan solos, no lo hagan en sus propias fuerzas, sino necesitan una herramienta. Suena medio extraño, pero es una herramienta indispensable. Y de eso quiero hablarte hoy, de Hechos capítulo 2, como tiempos de habitación. Y específicamente quiero hablar de la persona del Espíritu Santo y de su obra en nuestra vida. Una de ellas es que es una vida que regenera, es una presencia que santifica, pero al mismo tiempo es un poder que nos activa. Y el Espíritu Santo no es solo una experiencia. El Espíritu Santo es la persona de Dios obrando
y obrando vida, transformación y poder en cada uno de nosotros. Es una de las personas de la Trinidad, y que la Trinidad es una de las doctrinas fundamentales de la vida cristiana. Al mismo tiempo es un misterio, pero en resumen, son tres personas. Este asunto de la Trinidad son tres personas que comparten la misma esencia, un solo Dios expresado o expresándose en tres personas, pero al mismo tiempo los tres son uno. Son tres en uno, uno en tres, y es un asunto misterioso que hay debates y conflictos, y lo único que tú y yo podemos disfrutar y debemos disfrutar es que Dios es bueno. Ahora, hemos recorrido Salmos capítulo 2, hemos recorrido Joel capítulo 2. Nos hemos dado cuenta que los tiempos de crisis no sorprenden al Señor, sino que Él tiene un plan. Dígalo conmigo, Él tiene un plan. Y ese plan sigue adelante. Ahora, ese plan incluye los días en que reconocemos nuestra necesidad absoluta de Él. Y a esos días los llamamos arrepentimiento. Esos días cuando tú y yo decimos, necesito al Señor, esos días son días de arrepentimiento. Ahora bien, ambos, crisis y arrepentimiento, nos preparan para encontrarnos con la persona del Espíritu Santo en un tiempo de habitación. Él escoge un lugar donde Él se hace presente. Entonces, Hechos capítulo 2, los discípulos están metidos en el aposento alto, están aguardando la promesa que Jesús les había dicho. El Padre les hizo una promesa: no se vayan sin recibir la promesa del Espíritu Santo. Es una promesa del Padre, pero al mismo tiempo tú y yo tenemos que comprender la gloriosa obra del Espíritu Santo, que no está limitada a ese acontecimiento de Hechos capítulo 2, sino que es algo que tenemos y podemos experimentar todos los días de nuestra vida. Quiero que leamos algunos pasajes. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Verso 7. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Qué lo tiene? A ver, Adri. Entonces, del polvo de la tierra, Dios, el Señor, formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. ¿Alguien tiene otra versión? Y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Muy bien. Piensen la escena un momento. Cuando Dios hace todas las cosas en medio de la creación, no le pregunta a nadie, no considera nada. Pero cuando Dios hace al hombre, surge una conversación entre ellos, entre Él y ellos, y ellos y Él. Y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces Dios toma la decisión de levantar al hombre del polvo de la tierra y lo forma del polvo de la tierra, y ahora lo tiene parado frente a Él, pero le falta algo, le falta vida. Entonces el hombre es un muñeco, es un maniquí, es un cascarón. Pero el aliento de vida, el hálito de Dios, el soplo de vida, es ese Espíritu Santo que Dios infunde en él. Es la esencia de Dios mismo metiéndose en el cuerpo del hombre, en el cuerpo del primer Adán, para darle vida. Entonces el hombre sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu de Dios, no tiene vida. Necesitamos al Espíritu de Dios para tener vida. Quiero que me acompañes a Job capítulo 33. Job capítulo 33. Verso 4. 33, verso 4. Acuérdate, ¿qué hizo Dios con el primer Adán? Lo levantó y sopló de su nariz aliento de vida, y entonces el hombre fue un ser viviente, un alma viviente. Ahora ve qué dice Job capítulo 33, verso 4.
Y el Espíritu de Dios me hizo. Pareciera que es Adán hablando. El Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo de Dios me dio vida. Pareciera que es Adán hablando de ese momento en el que él está parado frente a Dios. No tiene vida, pero de pronto de la nariz de Dios, del aliento de Dios, sopla vida. Y Adán despierta y reacciona y se da cuenta de dónde está parado. Entonces todo lo que existe, todas las cosas que tú y yo vemos, toda la creación, lo bueno, lo malo, todo, absolutamente todo, se sostiene por el Espíritu de Dios. Pero quiero que vayas un capítulo adelante. Job 34:14. Mira qué dice mi versión. Y si por su cuenta, Job está hablando de Dios. Si por su cuenta decidiera retirar su espíritu y su aliento, toda carne perecería a una y el mortal volvería al polvo. Otras versiones dicen, si Dios solamente pensara en sí mismo y retirara su espíritu, todos los hombres morirían. Entonces tú y yo estamos disfrutando en este versículo. Tú y yo nos damos cuenta que vivimos por la misericordia de Dios, que el amor de Dios infinito, eterno, incomparable, inmensurable, expresado a través de su espíritu, sostiene todas las cosas. Porque si Dios solamente pensara en él, si Dios dijera, uy, esta gente me cae mal, no, yo creo que no están haciendo lo que yo quiero, no se están portando como yo, y sacara su aliento y sacara su espíritu de nosotros, de toda la creación, toda la humanidad, toda carne perecería. Entonces Dios sostiene todo por su espíritu. Vemos Génesis capítulo 2, verso 7, como el hombre no es un alma viviente, no es un ser viviente hasta que Dios sopla su espíritu sobre él. Vemos en Job capítulo 33, verso 4, como Dios sostiene todas las cosas y todo lo que existe ha sido creado por el Espíritu de Dios. Vemos en Job 34:14 como si él decidiera retirar su espíritu, todo moriría. Entonces todo lo que tú y yo tenemos, todo lo que tú y yo vemos, todo lo que tú y yo somos, todo lo que tú y yo hacemos, se sostiene por el Espíritu de Dios. Ahora quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 1. Verso 35. Lucas capítulo 1, verso 35. Este es el anuncio del Mesías, del nacimiento del Mesías, de la encarnación de Dios en el vientre de María. Qué cosa más extraordinaria. De la concepción por el Espíritu en el vientre de María. Mira qué dice. Vamos a leer desde el verso 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y de su reino no habrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo ocurrirá esto, puesto que no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Génesis capítulo 2 verso 7, el mismo Espíritu de Génesis capítulo 1 del Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, el mismo Espíritu del que Job capítulo 33 está hablando, que sostiene todas las cosas, el mismo Espíritu de Job capítulo 34 que le da vida y mantiene con vida toda la creación, es el mismo Espíritu que ahora vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual lo nacido será llamado Santo, Hijo de Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos da vida. Entonces, yo me hago una pregunta. Cuando nos topamos con un montón de personas dentro de ambientes como estos,
que no pueden responder a la naturaleza de Dios, que no pueden responder a la voluntad de Dios, que no pueden responder a la severidad de Dios, al amor de Dios, a la gracia de Dios, a la justicia de Dios, lo más probable es que no estén vivos. Entonces es ahí donde comienza a funcionar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo, dile al que está a tu lado, el Espíritu Santo da vida. Entonces el Espíritu Santo no viene para que tiembles, viene para que vivas. Hechos capítulo 2, verso 1. Este es el mismo Lucas escribiéndole a la misma persona. El evangelio de Lucas va para Teófilo y el evangelio de Lucas 2 o Hechos también va para este Teófilo. Yo me quiero sentar con Teófilo cuando lo vea. Capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Verso 2. Y de repente llegó del cielo un estruendo como una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, si una de las obras del Espíritu Santo es darnos vida, entonces antes de que hubiera poder, milagros o multitudes, tenía que haber una vida nueva. Entonces el Pentecostés no solo fue un evento sobrenatural, es el nacimiento de nuevos hombres. Es el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Ahora está irrumpiendo la habitación y está viniendo a ellos para darles una nueva vida. Y a eso se le llama regeneración. Dile al que está a tu lado, regeneración. Entonces el Espíritu Santo viene para darme vida, haciéndome disfrutar algo que ni la filosofía humana, ni la literatura, ni la psicología, ni la psicoterapeuta, ni nada tiene la capacidad de hacer. Ni los libros de autosuperación personal, ni todo el piensa positivo, ni toda la ideología que hay en nuestros días tiene el poder de hacer. Nada en esta tierra tiene el poder de producir lo que solo Dios puede producir, y eso es una vida nueva. Tarde o temprano, si tú y yo empezamos a transitar algunas de las filosofías, ideologías y todo el sistema que el ser humano ha construido para autocomplacerse, tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que es insuficiente. Y entonces necesitaremos algo aún mayor, y entonces empezaremos a pensar en cosas extrañas. Pero cuando nos damos cuenta que es el Espíritu Santo el que viene a nosotros para hacernos volver a nacer, significa que esa vida no proviene del esfuerzo humano. Significa que eso es una obra divina. Juan capítulo 3, verso 5. Verso 3, del verso 3. Vamos a Juan. Juan. Si no leyó su Biblia esta semana. Juan capítulo 3. Vamos a ver al personaje más querido de Chosen temporada 1. Nicodemo. ¿Cuántos lloraron con Nicodemo? Nicodemo escondido. Pero está increíble, Nicodemo, la escena así llorando atrás, pero todo se hubiera resuelto si Nicodemo de verdad hubiera querido nacer de nuevo. Pero hay un montón hay un montón, eso lo vemos en nuestras iglesias, hay un montón de gente escondida detrás de la pared llorando porque no quieren dejar su vida pasada para entrar en una nueva vida. Increíble el personaje de Nicodemo, pero también increíble cómo representa que hay un montón que no quieren dar el paso, que quieren quieren seguir donde están para seguir viviendo la vida que viven, en lugar de entrar a donde no conocen para vivir una vida que todavía no han vivido. Entonces, Juan capítulo 3.
Verso 3. Verso 2, desde el verso 2. Este vino a él de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de nuevo, dígalo conmigo, nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. Entonces Jesús está hablando específicamente de esa nueva vida, porque el Espíritu Santo no viene primero para darnos dones, viene primero para darnos vida. Algunos de nosotros, perdóneme, pero yo tengo la oportunidad, usted sabe que estoy en todos lados todo el año y veo un montón de cosas, y de pronto veo personas que están así. Y uno está sintiendo a Dios ahí, que te dan hasta miedo abrir los ojos. Y otros están así. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasa? Nada, están muertos. Están muertos. Entonces, caemos en el error y en la triste dinámica de entretener muertos. Cuando el Espíritu Santo no viene para darnos dones primero, no viene para darnos funciones primero, viene para darnos vida. Entonces Nicodemo era un hombre preparado. Nicodemo era un hombre instruido en la ley, pero muerto. Sabía todo, pero estaba muerto. Y Jesús es directo. Jesús no se va por las ramas. Jesús no se lo disfraza. Jesús no le dice: oh, Nicodemo, cuánto te amo, Nicodemo. Yo creo, Nicodemo, que la vida que tienes por delante es una vida extraordinaria, Nicodemo. No, le dice: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás ver, no podrás disfrutar, no podrás ver al que tienes delante de ti. Yo estoy convencido de eso. Chosen lo dejó y lo puso y lo ilustró increíble. Yo estoy convencido que Nicodemo no estuvo dispuesto a dejar todas las cosas porque no quiso nacer de nuevo. Si él hubiera nacido del Espíritu, hubiera visto al que tenía sentado frente a él y no le hubiera importado absolutamente nada de su posición económica, su posición social, su posición religiosa. Hubiera agarrado todas sus cosas y le hubiera dicho a su mujer: lo que estamos haciendo está re mal, vamos detrás de ese hombre, y se hubieran ido. Nicodemo, no puedes ver lo que tienes frente a ti a menos de que estés vivo. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que hay el cumplimiento de una promesa. Diga conmigo: Dios lo que promete lo cumple. Ahora, si yo tengo una falsa expectativa de algo y Dios no me ha prometido, Dios no me ha cumplido algo, probablemente sea porque es algo que yo estoy creyendo que Él me prometió y en realidad nunca me lo prometió. Porque Dios, todo lo que Él promete, lo cumple. Él está comprometido con todo lo que ha salido de Él. Si yo hago una ilusión de que algo ha salido de Él y quiero que, no, es que Dios, yo estaba viendo una nube y en la nube vi. No, espérate, Dios me habló en la nube. Y luego lo agarran y van a Isaías, y porque como la nube, la pequeña de la palma de una mano, y le ponen, lo espiritualizan, y de pronto terminas diciendo que Dios te dijo algo y Dios no te ha dicho nada. Dios no tiene que cumplir lo que Él no te ha dicho. Dios va a cumplir todo lo que Él ha prometido. Ahora quiero que volvamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Verso 15. Génesis capítulo 2, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre
y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Next. Y mandó Jehová Dios al hombre. Adri, ¿qué dice tu versión? Tu versión me gusta, ¿qué dice? Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden. Ahí. Y Dios dio la siguiente. No es una sugerencia, no es una opinión, no es una consideración. Bueno, yo te digo, haz lo que te haga feliz, ¿eh? No, 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 no. Dios le dio una orden y mandó Dios al hombre. Puedes comer. Antes. Estaba bien la versión que estábamos usando, Carito, por favor. Ahí está. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Dios todo lo que promete lo cumple. Ahora, bien es cierto que Adán y Eva no mueren físicamente en el jardín, pero alguien muere. Ya lo hemos hablado eso. Dios toma a un cordero, a un animalito, lo sacrifica, derrama la sangre y viste al hombre con pieles. Es una figura de Cristo, pero ellos mueren en el jardín. No físicamente, pero porque la muerte es igual al pecado, o el pecado es igual a muerte, y esto es igual a separación. Entonces Jesús le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, porque la vida que estás viviendo, la vida que tú crees que estás viviendo, estás separado de mí, estás muerto porque estás separado de mí. No puedes ver el reino, no puedes experimentar el reino, no puedes disfrutar el reino, y para mí lo peor aún es: no podrás permanecer en el reino a menos de que nazcas de nuevo. No vas a poder experimentar y disfrutar todo lo que Dios tiene para ti a menos de que nazcas de nuevo. Entonces por eso tenemos a muchos que entran, salen, que un día quieren, que un día no quieren, que hoy están, que mañana no, que un día sí, un día no, aman, no, se enojan, se ofenden, se sanan, se reconcilian, se perdonan, se vuelven a enfermar y están ahí luchando entre... No, espérate, todo eso se resuelve cuando naces de nuevo. Porque mientras no nazcas de nuevo, será como abrir los ojos si estuvieras en un coma. Si abres los ojos y... Juan capítulo 20, mire, Juan capítulo 20. Verso 19. Juan capítulo 20, verso 19. Cuando fue la tarde de aquel mismo día, este es Jesús ya resucitado, uno de la semana, y estando cerradas las puertas donde estaban los discípulos por temor a los judíos, Jesús llegó y se hizo que estuviera en el medio y les dice: pasa vosotros. O sea, Jesús, entonces imagínate esa escena: está cerrada la puerta, están escondidos, Jesús acaba de resucitar y aparece cual ninja en medio de ellos. Se debe haber aventado una bomba. Jesús, ¡ah! Y aparece en medio de ellos, les muestra el costado y les dice: pasa vosotros. Y todos comienzan a turbarse. Están todos turbados, y cuando de pronto escuchan al Señor decirle paz, les muestra los costados, las manos, se regocijan y otra vez se les vuelve a decir paz. Como el Padre me ha enviado, yo también os envío. Verso 22, ponga atención en el verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos. Ya no es Jesús el hijo de María solamente. Ya no es Jesús el hijo del carpintero. Ahora es Cristo resucitado. Ahora es el Dios encarnado en toda la plenitud de este hombre, soplando el mismo espíritu de vida que sopló el Padre en Adán en Génesis capítulo 2, que sostiene todas las cosas en Job 33 y 34, que le hizo sombra a María para concebir a este santo ser. Ese mismo está metido en el cuarto y sopla sobre ellos y les dice: reciban al Espíritu Santo. ¿Qué pasó ahí?
3 años discipulándose con el Hijo de Dios. 3 años discipulándose con el más hermoso de los hijos de los hombres. 3 años discipulándose con el Hijo del Hombre, según Daniel 7. 3 años discipulándose con el Dios encarnado. Y hasta Juan capítulo 20, verso 22, estaban muertos. Usted y yo podemos pasarnos toda la vida aquí. Podemos haber nacido en una cuna cristiana. Nos puede haber mecido Moisés. La sábana la pudo haber hecho Esther. Tu tío puede ser Nehemías. Tu abuelito puede ser Matusalén. Pero sin el Espíritu Santo estamos muertos. La primera cosa que viene el Espíritu Santo a hacer en nuestra vida no es hacernos llorar, no es hacernos temblar, no es a llenarnos de poder, no es a llenarnos de dones, es a darnos vida. Porque sin esa vida no podemos reconocer la vida. Entonces Juan capítulo 20, están ahí, estos cuates nacieron de nuevo. Ahí, por eso ahora entiendes, ahora después de leer esto, yo entiendo por qué 11 de los 12 murieron como mártires. 11 de los 12 discípulos de Jesús murieron como mártires. ¿Cómo fue posible que estuvieran dispuestos a dar la vida por un hombre y por una misión? Porque estaban llenos del Espíritu Santo, porque habían nacido de nuevo, porque podían ver y entrar en el reino y permanecer en el reino. Tú y yo necesitamos al Espíritu Santo para tener vida. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Eso es regeneración. Estoy en una vida corrupta, corrompida, pecaminosa, separada de Dios, alejada de Dios, amante de sus placeres, amante de este mundo, satisfecha por los deseos pecaminosos, buscando los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Estoy en esta vida, pero de pronto viene el Espíritu Santo, entra en mí, sopla, el Padre sopla vida sobre mí, y entonces comienzo a abandonar esta vida para comenzar a vivir en una nueva estilo de vida. Eso se llama regeneración. Tito capítulo 3, versos 4 al 7. Ahí está. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia, no por obras. Ahí está. ¿Cuántos tienen amigos católicos? Sí. Que te dicen que se portan bien, que ellos no le hacen mal a nadie y que eso les da entrada al cielo, que Dios es bueno, pues yo no le he hecho mal a nadie. La salvación no es por obras. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Listo, no hiciste nada para que Dios te salve. Dios te salvó por su sola y buena voluntad, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué versículos más increíbles de Tito capítulo 3? ¿Qué cosa más extraordinaria? Uno está hablando de la salvación de nuestro Dios para nuestra vida, que no es por obras, que es por su misericordia, y que esa salvación se ve expresada en la oportunidad. Dígalo conmigo, oportunidad. No te la mereces, no me la merezco, no nos la merecemos. Es una oportunidad divina, es un regalo del cielo, que tú y yo podamos dejar de vivir una vida lejos de Dios y ahora podamos vivir una vida cerca de Dios. Es un regalo, es un privilegio, es una bendición, es una expresión de su amor, que por el Espíritu Santo tú y yo tengamos la oportunidad de vivir lejos del pecado y cerca del Señor.
Eso se llama regeneración. Entonces el Espíritu Santo, dígalo conmigo, el Espíritu Santo da vida, sostiene la vida y nos hace vivir en una novedad de vida. Entonces, 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. Hoy sí lo estoy paseando por la Biblia. Qué bueno, para que lea la Biblia, porque todos veo que están pegadas todavía sus hojas. 5:17. Mi pastor un día me dijo: una Biblia íntegra habla de una vida despedazada. Una Biblia despedazada habla de una vida íntegra. Yo no me preocupo por cómo está su vida, me importa más cómo está su Biblia. Porque si su Biblia está pegada, su vida probablemente esté despedazada. 2 de Corintios capítulo 5 verso 6. De modo que si alguno está en. ¿Cuántos están en Cristo aquí? ¿Alguien está en Cristo aquí? A ver, ay, pastor, no. Bueno, hoy en la mañana no sé. Ahorita creo que ya. De modo que si alguno está en Cristo, ya no puede vivir las cosas que vivía antes. Ya no debe vivir como vivía antes. Pero pastor, ¿por qué sigo batallando con las mismas cosas? Porque no tienes al Espíritu Santo. Porque probablemente no has nacido de nuevo. Perdóneme, yo le amo con todo mi corazón, pero me preocupa estar entreteniendo eso que pensó. Por eso para mí el discipulado no es enseñarte cosas. El discipulado tiene que ver con resucitar muertos. Con que el soplo de vida, el neuma de Dios, el ruaj de Dios entre en nosotros y le dé vida a algo que está muerto, algo que está lejos, comience a acercarse. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces tiene sentido si el Espíritu Santo viene para darme vida, viene para hacerme vivir una regeneración, una nueva vida. Entonces tiene sentido esto. Tiene sentido Génesis capítulo 2 versos 15 al 17, cuando la muerte, el pecado entra y separa al hombre de Dios, y cómo Él envía a Jesús para reconciliarnos, y cómo Él mismo sopla aliento de vida sobre estos discípulos para que tengan vida. Como Pablo le escribe a Tito que fuimos regenerados, justificados, lavados por la obra del Espíritu Santo. Entonces no solo hablamos de creer en Cristo, hablamos de vivir por el Espíritu. No hablamos de espiritualizar todas las cosas, hablamos de vivir por el Espíritu. Segunda cosa que el Espíritu Santo hace en nuestra vida: el Espíritu Santo nos santifica. Hechos capítulo 2, del verso 42 al verso 47, vemos la expresión de la iglesia primitiva, de la iglesia del libro de los Hechos, como cuando el Espíritu Santo irrumpe en ese aposento alto, cosas comienzan a cambiar. Lo que no hacían comenzaban a hacerlo, perseveraban en la doctrina, vivían en comunión, participaban del partimiento del pan, todo lo que tú y yo hemos hablado durante varios años. Pero además se expresaban con prodigios, con señales, con maravillas. Tenían todas las cosas en común, vendían las posesiones y las propiedades, las distribuían para que no hubiera necesitados, perseveraban cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, compartían el alimento con alegría, alababan a Dios. ¿Qué hacían? Un día, agárrese, un día me voy a parar junto al que yo vea así y le voy a decir: muerto. Porque el que está vivo alaba a Dios. Aquí lo estoy alabando en mi corazón. No, bro, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Incongruencias.
ilusiones que hemos creado en nuestra mente para satisfacer nuestro espíritu que todavía no está vivo. Entonces, después de que el Espíritu Santo irrumpe en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y lo regenera y les da nueva vida, y comienza a verse una vida de transformación. Entonces el Espíritu Santo no solo descendió sobre ellos, se quedó con ellos. Y la realidad es que donde el Espíritu Santo permanece, la vida cambia. Entonces santificación no es perfección, santificación es alineación. Yo me alineo al Espíritu Santo, me alineo a la voluntad de Dios. Es más, me atrevo a decirlo de esta forma: me puedo alinear a la voluntad de Dios. Sin el Espíritu Santo no puedo alinearme a la voluntad de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo viene, creo en Jesús, le entrego mi vida, reconozco mi necesidad absoluta de Él, me arrepiento de caminar en dirección opuesta a la voz de Dios y comienzo a volver mi corazón al Señor y le entrego mi vida por completo. El Espíritu Santo viene, Él sopla vida sobre mí y comienzo a experimentar una nueva manera de vivir. Y es ahí cuando el Espíritu Santo va formando la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Ahora, todo esto significa que el Espíritu Santo nos aparta para Dios. Dile al que está a tu lado: tú eres apartado para Dios. Tú eres apartado para Dios. ¿Cuántos disfrutan eso? Es increíble. Yo soy apartado para Dios. Soy obra, soy propiedad exclusiva de Dios. No me pertenezco a mí, no le pertenezco al mundo, no le pertenezco a bueno, le pertenezco a mi esposa, porque eso dice la Biblia. Mi cuerpo ahora ya no me pertenece, le pertenece al de ella, a ella y ella al mío, a mí. Pero inicialmente Dios me aparta para Él. El Espíritu Santo me aparta para Él. Pero el proceso que Él hace, la obra que Él hace a través de nosotros, o la obra que Él hace en nosotros de la santificación, es que también nos aparta de lo que Dios odia. O sea, tú no puedes decir que eres apartado para Dios y seguir teniendo relación con lo que Dios odia. Es que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Mentira diabólica. Eso lo dijo Mahatma Gandhi, y Gandhi no era cristiano. Dios no ama al pecado y Dios no ama al pecador. Dios no ama al pecado y Dios no ama al pecador. Si Dios amara al pecador, Dios dejaría al pecador tal y como está. Pero como Dios no ama al pecador, sino quiere que el pecador, es más, Hechos capítulo 17 lo dice: Dios ha destinado un día y a un varón para el juicio de todas las cosas. Por lo tanto, es necesario que todos los hombres se arrepientan. No, pero Dios no tiene ningún problema. Dios te ama así tal y como eres. Dios no te ama tal y como eres. Si Dios te amara tal y como eres, Dios te dejaría tal y como estás. Ahora, la cosa está en que esa ideología ha vendido que yo tengo que dejar todo para acercarme a Jesús. Y no es así. Yo me acerco a Jesús, Él sopla vida, sopla su Espíritu Santo sobre mí, y por causa de que el Espíritu Santo ahora mora en mí, yo puedo apartarme para Dios y apartarme de todo lo que Dios odia. De ninguna otra manera se puede. Es que, pastor, estoy batallando con esto y batallo, tengo esta batalla, claro, sigues teniendo batallas porque todavía el Espíritu Santo a lo mejor no ha venido sobre ti y todavía no eres posesión suya y todavía sigues luchando porque no te has rendido a Cristo. Yo no le dije que le iba a gustar, Lo que sí creo es que lo necesitamos todos. Todo esto significa que el Espíritu Santo nos aparta para Dios, pero también nos aparta de lo que Dios odia. Primera de Corintios capítulo 6, verso 11.
Ay, pastor, ¿qué tanto es tantito? Pregúntale al Espíritu Santo. No hace daño, ¿no? La cosa es que todo el año es un día. Entonces, pregúntale al Espíritu Santo. Salmos capítulo 51. He hecho lo malo delante de tus ojos, dice David. Esa expresión, he hecho lo malo delante de tus ojos, no solamente significa que lo que David hizo con Betsabé era incongruente con su posición de rey, era incongruente con su relación que él según tenía cuando desde que era pastor de ovejas de su padre y en el campo. No, esa frase, he hecho lo malo delante de tus ojos, significa que Dios estaba ahí, que el Espíritu Santo estaba ahí mientras David cometía pecado. Cada vez que tú y yo hacemos algo que a Dios no le agrada, tú y yo hacemos que Dios de alguna manera peque con nosotros. Es la seriedad del asunto. Porque no es que él viene y dice, ay, no, Carlita, eso no, y se va. No, él está ahí. Luego Gerardo, no es como que, Gerardo, ¿sabes qué? Ese amigo, no me cae y se va. No, él está ahí. Las conversaciones infructuosas, él las escucha. Lo que nuestros ojos ven en medio. Ahora, antes yo me acuerdo en la prepa, en la secundaria, tener alguna exposición a la pornografía era un peligro, era una cosa que si te cachaban era un problema. O sea, eran revistas, eran películas, ahora eso está por todos lados, en la calle, en la tele, los pósters, en publicidad, por todos lados. Ahora, pornografía, no estoy hablando solamente de temas sexuales. Todo lo que le da placer a la carne es pornografía. Todo lo que le da placer a la carne es pornografía. Y hoy está disponible. Y tú y yo a veces cedemos tan fácil a eso. Entonces hacemos, entienda lo que voy a decir, por favor. Hacemos que el Espíritu Santo termine metido en pornografía. Entonces no es solamente que Dios me aparta, que el Espíritu Santo me aparta para Él. Es que Él también provoca, por la obra de santificación en mi vida, que yo viva lejos de eso. Si no estoy viviendo lejos de eso, probablemente es porque el Espíritu Santo no está viviendo en mí. Y yo necesito el primer paso: arrepentirme, volver mi corazón a Dios, para que Él sople vida sobre mí y yo pueda nacer de nuevo, para que entonces Él me dé vida y ahora me aparte. 1 Corintios capítulo 6 verso 11. Y esto erais algunos. Mira, puedes ver desde el verso 9. Verso 11. Y esto erais algunos, pero os lavasteis, fuiste apartado para Dios, pero fuiste declarado justo en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué dice esta versión? Todas las cosas, verso 11. Y esto erais algunos, más bien habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. ¿Ya lo tienes? 2:13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos. Hermanos amados por el Señor, porque Dios los escogió desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Tú ibas por tu vida
caminabas por donde querías, hacías lo que querías, vivías la vida que querías, pero Dios te escogió y a Él apartó un día, y de donde estabas metió la mano a ese pozo cenagoso y de ahí te sacó, te hizo sentar con los príncipes de su pueblo, te hizo habitar en un lugar espacioso para que seas santo mediante la santificación por el Espíritu. Yo no puedo ser santo en mis fuerzas. Ya lo intenté, pastor. Ya borré las aplicaciones. Ya no le hablo a mi compadre. Ya no tengo contacto con esta persona. Ya no hago esto. Ya no compro esto. Ya no tomo esto. Ya no fumo esto. Ya le estoy echando ganas, pastor. Deja de echarle ganas y ríndete al Espíritu Santo. Porque en tus fuerzas no vas a poder. En tus fuerzas vas a volver a caer. En tus fuerzas vas a volver a terminar en el lugar a donde Dios metió la mano para sacarte. Pero si tú y yo nos rendimos al Espíritu Santo y decimos que no podemos sin Él, esa obra de santificación tiene sentido. El Espíritu ordena nuestros afectos, purifica nuestras motivaciones. El Espíritu restaura nuestras relaciones. El Espíritu produce un fruto que ninguna otra cosa puede producir. Gálatas capítulo 5 del verso 16 al 22, puedes buscarlo. El Espíritu Santo no solo nos visita los domingos, nos forma todos los días. Familia, tenemos que comprender que en nuestras fuerzas no podemos, y me atrevo a decir, ni queremos. Ni puedes, ni quieres. No podemos ni queremos dejar atrás todo lo que podría separarnos de Dios. Sin embargo, ahora que estamos vivos, es posible. ¿Cómo? Romanos capítulo 8. Yo me acuerdo de mis primeros años de predicador, cuando hablaba de la persona del Espíritu Santo. Y después de escribir este mensaje y tener una conversación seria con Él, de una conversación seria anoche con Él, me di cuenta que en parte le conocía. Porque mis primeros años de hablar del Espíritu Santo, mis primeros años de predicador, yo hablaba de la última parte de la que quiero hablarte esta mañana, como si fuera la centralidad de todas las cosas. Pero yo no puedo llegar a esa última parte sin antes haber pasado por estas dos cosas. Sin antes haber pasado por el proceso de nacer de nuevo. Sin antes haber pasado por el proceso de vivir apartado para Dios y de las cosas que Dios odia. Solamente así podré funcionar en el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quién tiene otra versión? Otra versión, una más sencillita. Dani, tú tienes la NBI, ¿verdad? Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Si vives conforme a la carne, vas a morir. Y yo estoy convencido de algo. Quien muere dos veces, quien nace dos veces, solo muere una vez. Quien nace solamente una vez, muere dos veces. Lo repito. Quien nace dos veces, muere una vez. Pero quien nace solamente una vez, muere dos veces. Esta muerte, y luego cuando Él vuelva y el mar entregue a sus muertos y todos resuciten y sean juzgados, algunos morirán para muerte eterna. Pero el que haya nacido dos veces, la primera vez de la carne y la segunda vez del Espíritu, solamente morirá una vez
para vivir eternamente con Él. ¿Cómo podemos vivir ahora esta vida? Solamente viviendo en el Espíritu y viviendo la vida del Espíritu. Pastor, ¿cómo venzo esto? Para mí la vida en la carne, la vida en el Espíritu es un asunto de administración de tiempo. ¿A qué le estás dedicando tu tiempo? Si le dedicas tu tiempo a la carne, vas a terminar muerto en la carne. Pero si le dedicas tu tiempo al Espíritu, vas a terminar vivo. Ahora, yo no estoy diciendo que no trabaje, que no sea responsable, que no vaya a la escuela, que no cumpla sus asignaciones. No estoy diciendo eso. Pero mientras trabajas, puedes vivir en el Espíritu. Mientras honras a Dios, puedes vivir en el Espíritu. Mientras vas a la escuela, puedes vivir en el Espíritu. Mientras estás en una conversación con amigos, puedes vivir en el Espíritu. Mientras estás haciendo ejercicio, puedes vivir en el Espíritu. Mientras estás comiendo, puedes vivir en el Espíritu. Todo lo que tú y yo hacemos, lo podemos hacer mediante la vida del Espíritu, porque ahora Él mora en nosotros. Entonces no solo se trata de sentir a Dios, sino de parecernos cada vez más a Jesús. Estoy convencido que una iglesia llena del Espíritu Santo no solo es poderosa. Hoy hay un montón de iglesias y un montón de lugares que aquí está el Espíritu Santo y siente el poder del Espíritu Santo y el fuego del Espíritu Santo, pero están lejos de la santidad, están lejos de la sanidad y están lejos del amor. Pero una iglesia llena del Espíritu Santo se ve poderosa, pero además es santa, es sana y está llena de amor. Y por último, el Espíritu Santo nos activa. Ay, es que no tengo ganas de hacer nada, pastor. Estoy cansado de servir, pastor. Me voy a tomar un tiempo, gracias. ¿Usted lo pensó? ¿Usted lo pensó? ¿Usted lo pensó? ¿Sabe qué es lo que tienes? Te falta el Espíritu Santo. Te falta el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo viene, Hechos capítulo 2, eran una bola de miedosos. Ay, ¿tú crees que el aposento alto lo llevó y fueron al aposento? Vamos a esperar aquí porque vamos a recibir poder. Estaban ahí porque estaban muertos de miedo. Habían nacido de nuevo, tenían expectativas, tenían ganas, algo, el corazón les latía, pero tenían miedo. Estaban encerrados en el cuarto más alto de la casa. Pero cuando ellos reciben, Él viene, irrumpe la reunión, les cambia la vida. Porque el Espíritu Santo activa. Hechos capítulo 4, verso 31. Precioso Jesús. Y cuando ellos oraron, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos activa. Ahora, no era la primera vez que eran llenos, pero probablemente era una de las pocas veces en las que necesitaron una nueva activación. El Espíritu Santo nos ha regenerado, el Espíritu Santo nos está santificando, pero ahora también el Espíritu Santo nos está enviando. Hechos capítulo 2 nos muestra el nacimiento de la iglesia envuelta en un mover del Espíritu. Pero Hechos capítulo 4 nos muestra a la iglesia caminando en la misión de Dios, llenos del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos activa valentía donde había temor. ¿Cuántos de pronto les ha dado miedo de predicarle el evangelio a alguien? Orar por un enfermo. ¿Cuántos les dicen, será que vaya a sanar, pastor? Yo me acuerdo los primeros días que oraba por los enfermos, se morían. ¿En serio?
cada vez que nuestro pastor decía, alguien cree que tiene el don de sanidades aquí, pase al frente, vamos a orar. Estaban los enfermos ahí adelante y yo pasaba, yo voy a orar a mí. Tenía 2 horas de haber nacido de nuevo y yo oré por cuanto enfermo se me atravesó. Todavía hace unos meses conocí a un niño que ahora tiene 18 años. Y cuando yo lo conocí era un bebé que había nacido con los pies planos. Y hoy tiene 18 años, juega fútbol, tiene el arco en el pie. Oramos por él cuando era un bebé. Una señora en silla de ruedas. Me dijeron, ¿puedes ir a orar por mi abuelita? Vamos a orar por tu abuelita. ¿Y qué tiene tu abuelita? Es que ya está viejita y no camina. Ahorita va a caminar en el nombre de Jesús. Y agarré a la viejita y se paró. Ahí estaba la viejita, hasta que se murió caminó. Una señora, hay un video mío en YouTube. Busquen, no, que no lo busquen, ¿verdad? No. Hay un video mío en YouTube, orando en un pueblito con una señora que tenía un tumor acá, una bola enorme acá. Oramos por ella y ¡fum! Era la primera vez que ella iba a la iglesia. Nunca en su vida había ido a la iglesia. Ese día le habían diagnosticado que ese tumor era maligno y que era cáncer y que se iba a morir. Y ese día oramos. Creo que sigue viva la señora. Hasta se cambió de iglesia. Había ahora ya es una misión de Iglesia Restauración. Pero había una mujer, un grupo Conexión, era una célula grande. Y me invitaron a predicar. Kevin estaba ahí. Kevin, no estabas ahí ese día, pero Kevin estaba en ese grupo después, años después. Y me invitaron a compartir. Yo era líder de jóvenes, era predicador y me invitaron a predicar. Y había una mujer que estaba embarazada. Y cuando voy a orar por ella, el Espíritu Santo me dice, no ores por ella. Y yo tenía las manos así y me quedé así. Y el Espíritu Santo comienza a hablarme, me dice, no ores por ella porque ella está en pecado. El hombre con el que vive no es su esposo. Y por eso el bebé corre peligro. Y yo le dije, mira, quiero orar por ti, pero el Espíritu Santo me está diciendo esto, que no ore por ti. No sé quién es, pero el hombre con el que vives no es tu esposo. Los papás de ella estaban parados junto a ella. Ella voltea a ver a los papás y se enoja con los papás pensando que los papás me habían dicho algo. Y le digo, no, tus papás no me dijeron nada. Yo ni te conozco, ni sé quién eres. Pero el hombre con el que vives no es tu esposo. Y el bebé que estás esperando es un embarazo de alto riesgo. Ella comenzó a llorar. Le dije, pero hoy el Espíritu Santo también me está haciendo saber que si te arrepientes, que si ordenas tu vida, tu bebé alcanzará misericordia y tú también. Comenzó a llorar, se fueron. Para no hacerles largo el cuento, nunca decidieron arreglar su vida. Siguieron viviendo en unión libre, vivían juntos. Cuando llegó el tiempo de que el bebé iba a nacer, entraron al hospital, al parto, ella con muchas complicaciones, sangrado abundante. Para no hacerles largo el cuento, ninguno de los dos salió del hospital. Murió el bebé y murió ella. ¿Alguien quiere que ore? No, pastor, no ore por mí. La misión de la iglesia está envuelta en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo activa la iglesia. Estaba en otra ciudad, en la Sierra de Guerrero, metido en la Sierra de Guerrero, en la presa de Infiernillo. Puedes buscarlo en Google, ahí aparece la presa de Infiernillo, en medio de la nada. Porque su mamá es cristiana. Una de las hermanas de este hombre había rentado un equipo de audio para que todos los que estábamos yendo a hacer evangelismo tuviéramos una reunión ahí. Y en esa reunión había una señora en la primera fila que estaba sentada y estaba sentada así con las rodillas hacia adentro y las manos así. Y me paré frente a ella y por instrucción del Espíritu Santo me dijo, tómale la mano, yo la voy a sanar. Y cuando le tomé la mano, la mujer enderezó las rodillas, los dedos se le hicieron así, artritis reumatoide así
súper avanzada, los dedos se les tiran. El Espíritu Santo nos activa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace al cobarde valiente, hace al que no puede que puede. El Espíritu Santo da autoridad donde había operación. El Espíritu Santo es una voz donde había silencio. Escúcheme bien, el poder del Espíritu Santo no es para exhibición. Yo no le estoy contando algo para que diga, wow, el pastor es súper poderoso. No. Le estoy contando esto porque el Espíritu Santo no es para exhibición, es para testimonio. Si Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer contigo. Si Dios me ha usado a mí para sanar a alguien, Dios puede usarte a ti para sanar a alguien. Están los hijos de Seba. ¿Me regala 5 minutos? Ya nos tardamos un montón. Pero me regala 5 minutos. ¿Tiene algo que hacer? Sí, ¿no? Sí tiene que hacer. ¿Quién tiene que hacer? ¿No? Pero sí me regala 5 minutos. Ok, bueno, ya me lo dio. De todas maneras, no los deje salir, hermano Héctor. Ahí póngale seguro la puerta. Están los hijos de Seba. Hechos capítulo 19. Están los hijos de Seba. Y son exorcistas ambulantes. Y ven a Pablo y escuchan las historias de Pablo, cómo Pablo echa fuera demonios en el nombre de Jesús. Y los hijos de Seba quieren replicar eso y dicen, aprendimos el método, porque pues a lo mejor en la escuelita dominical les enseñaron que si tú repites al endemoniado en el nombre de Jesús, el demonio tiene que salir. Y de pronto estás Jesús, y el demonio no se ríe nada más en tu cara. Yo me acuerdo estar en una reunión donde estaban orando por un endemoniado y le decían, sal, y el demonio decía, no, si me dejaron entrar. Era una cosa extraña. Y los hijos de Seba están orando y ven, se les pasa un endemoniado en la puerta enfrente y le dicen, os conjuramos en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo. Y el demonio le dice, no, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Porque no se trata del método, se trata de la llenura del Espíritu Santo, de la activación del Espíritu Santo, de funcionar en el poder del Espíritu Santo. Caso contrario, Pablo va entrando a una ciudad y una mujer está gritando por las calles. Escuchen lo que estos hombres tienen para decir. Son hombres de Dios, Él los ha enviado, pueden hacer cosas. Lo que ellos dicen, escuchen. Y Pablo se voltea enojado y discierne que esa mujer está hablando por un espíritu inmundo y la libera y le dice, en el nombre de Jesús, calla y enmudece. Y la mujer enmudece. Pero si estaba hablando bien, pero el discernimiento por el Espíritu, la vida en el Espíritu, trae un tipo de vida completamente diferente. Por eso Hechos capítulo 1 termina diciendo, verso 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El Espíritu no nos llena para aislarnos, no es para que aquí estoy sintiendo al Espíritu Santo. No. Si tú estás sintiendo al Espíritu Santo, si tú estás lleno del Espíritu Santo, tu responsabilidad es cruzar la puerta e impactar al mundo. Tu responsabilidad es ir y hacer lo que otros no hacen. Orar por el que nadie ora, predicarle al que nadie le predica, ponerle la mano al enfermo. Pero pastor, y si se muere, déjalo. ¿Cómo vas a saber si va a sanar si nunca oras? ¿Cómo vas a saber si va a creer si nunca le predicas? ¿Cómo vas a saber si no va a ser libre de ese espíritu inmundo si nunca lo reprendes? Entonces termino. ¿Me ayudan, amigo? El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. Tampoco es una emoción momentánea. Sentí bonito, se me erizó la piel, me hizo llorar. El Espíritu Santo tampoco es un recuerdo del pasado. El Espíritu Santo es Dios presente hoy. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy en nuestras vidas? Después de este recorrido por Salmos capítulo 2, después de este recorrido por Joel capítulo 2, el Espíritu Santo hoy está regenerando nuestros corazones, está santificando nuestras vidas, pero también está activándonos como iglesia. El Espíritu Santo no solo nos da experiencias, nos da una nueva manera de vivir. Lucas capítulo 4. Jesús acaba de salir del Jordán. Está parado frente a Juan el Bautista. Una multitud a su alrededor.
el cielo se abre, el Espíritu desciende en forma corporal como de paloma, y del cielo se escucha una voz que dice: Él es mi Hijo, a Él oíd, en Él tengo complacencia. Acto siguiente, el Espíritu Santo viene con Jesús y le dice: Jesús, ¿cómo estás? Bien, me acabo de bautizar, estoy súper feliz. Qué bueno, Jesús. Me encanta cómo te sientes y esa carita feliz que tienes, Jesús. Qué lindo, Jesús. Oye, pero fíjate que necesito llevarte al desierto para ser tentado. Mire, una cosa es que usted entre al desierto por causa de sus malas decisiones y que necesites que Dios te ayude con un milagro ahí adentro. Y otra cosa es que el Espíritu Santo te lidere al desierto. Si el Espíritu Santo te lidera al desierto, saldremos como Jesús salió del desierto, en el poder del Espíritu Santo. Porque si tú y yo entramos al desierto por causa de nuestras malas decisiones, probablemente terminemos como la generación de Israel que murió en el desierto. Entonces, del desierto solo se sale de dos formas: o en una caja muerto, o en el poder del Espíritu Santo. Yo quiero salir de ahí en el poder del Espíritu Santo. Tengo que decirle: Espíritu Santo, si necesito atravesar este desierto, lidérame ahí en medio del desierto. Quiero salir de ahí en el poder del Espíritu Santo. No es solo para experiencias, nos da una nueva manera de vivir. Verso siguiente de Lucas capítulo 4: y la fama de Jesús crecía, y el ministerio de Jesús crecía, y las multitudes, era imposible que su fama no recorriera las naciones de ese momento, las ciudades de ese momento. ¿Por qué? Porque era guapo, porque era atractivo, porque tenía carisma. No, porque el poder del Espíritu Santo estaba sobre él. Está metido en el templo, está parado en Nazaret, está parado frente a los maestros de la ley, está con el Sanedrín, tiene toda la gente de alta alcurnia de la religión están junto a él. Alguien está leyendo y él extiende la mano y le ponen el rollo del profeta Isaías en la mano. Él abre el rollo del profeta Isaías y comienza a leer Isaías capítulo 61 en Lucas capítulo 4, 5, y dice: en este día, termina de leer: por cuanto me ha ungido el Espíritu del Señor, por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí para sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, predicar el año agradable del Señor. Cierra el rollo, se sienta y les dice a todos: hoy se ha cumplido este día delante de ustedes. El Espíritu Santo está hoy entre nosotros para activar a la iglesia, para hacer lo que siempre hemos sido llamados a hacer. Usted ha sido llamado para ser un factor de cambio en esta ciudad, pero no vas a poder serlo a menos de que lo hagas de la mano del Espíritu Santo, a menos de que dejes que el Espíritu Santo regenere tu vida, santifique tu vida y te llene de poder. A menos seremos un címbalo que resuena, haremos un montón de ruido, haremos un montón de cosas y serán inefectivas. Pero si lo hacemos con el poder del Espíritu Santo, tu trabajo no será el mismo, tu escuela no será la misma, tu casa no será la misma, tus amigos no serán los mismos. Habrá gente que correrá a ti por causa de que necesita una oración. Cuando alguien esté: algo me está pasando, mi hijo está enfermo, ¿qué hago? ¿Qué hago? El doctor ya dijo esto. Van a llamarle a Anita, van a llamarle a Irving y van a decir: ustedes están en el poder del Espíritu Santo, oren por ellos. Y de pronto los niños van a comenzar a sanar, los enfermos van a comenzar a sanar, los enfermos van a comenzar a sanar. Todo lo que se había muerto va a comenzar a vivir, todo lo que se había detenido va a comenzar a avanzar, todo lo que era imposible será posible, todo lo que estaba seco volverá a reverdecer por el poder del Espíritu Santo. No serán acciones nuestras, no será esfuerzo humano, será el que Él ha decidido habitar en medio de nosotros, hacer su habitación aquí. Él ha venido a reposar sobre nosotros para darnos sombra y hacernos vivir en el poder. Ven, Espíritu Santo. Ven. Ven. ¿Cuánto te necesitamos?
Sopla sobre nosotros. Sopla tu vida sobre nosotros. Sóplalo sobre lo que estaba muerto. Hazlo vivir, hazlo vivir. Espíritu Santo. Espíritu Santo, sopla vida nueva en mí. Espíritu Santo, forma a Cristo en mí. Vamos, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie.